Estamos de vuelta en Negocios Televisión. Llega el momento un día más de repasar las noticias más importantes del día de hoy, con el foco puesto en el conflicto de Israel, el lío con la ONU, noticias importantes sobre Rusia, sobre Ucrania y también sobre los BRICS, más allá de la decisión del Banco Central Europeo. Ya se lo hemos venido comentando con esta pausa de los tipos de interés. Empezamos hablando de Israel, con el ejército israelí que empieza a dar detalles de la operación selectiva con tanques e infantería que llevó a cabo ayer por la noche en la Franja de Gaza, en preparación para una incursión terrestre en este territorio palestino controlado por Hamas. Durante la noche apuntan a que el ejército ha llevado a cabo una operación selectiva con tanques en el norte de la Franja de Gaza como parte de los preparativos para las siguientes fases de combate. Los soldados salieron de la zona al final de la actividad. Vamos a escuchar al propio Netanyahu, al propio primer ministro israelí, contando que empieza la ofensiva. Pendientes también, en este caso, de las imágenes por parte del ejército, que mostraron una columna de vehículos blindados y niveladoras que atraviesan lo que parece ser una cerca fronteriza. Hay vídeos también que muestran bombardeos aéreos y edificios atacados con municiones y con esquirlas volando por el aire junto a una columna de humo. Precisamente hablando de Israel, el ministro Benny Gantz ha dicho que va a ser la propia Israel la que tome sus propias decisiones con respecto a los planes de guerra, a la luz de las informaciones que aparecían en el día de ayer en Wall Street Journal, diciendo que Estados Unidos estaba presionando a Israel para retrasar esta ofensiva. El propio Gantz ha dicho que están tomando decisiones basadas únicamente en los intereses de Israel. Además, ha dicho que aprecian el apoyo por parte de Estados Unidos, pero que solo ellos podrán defenderse a sí mismos. Dice además que el peligro de ser eliminado no es para Israel, sino que es para sus enemigos. Además, apunta el propio Gantz a que van a venirse tiempos difíciles para Israel y dice que el gobierno está trabajando para devolver a todos los rehenes utilizando todas las vías posibles. Pendientes de este Consejo de Seguridad de Emergencia en la ONU, de los ataques de Israel a Irán. Ojo, porque ha vuelto a hablar el embajador israelí ante la ONU, Gilad Erdan, que ha dicho que Irán tiene la sangre de miles de israelíes en sus manos por entrenar, financiar y armar a Hamas. Dice que Irán es conocido como el Estado patrocinador número 1 del terrorismo en el mundo y por buenas razones. Además, acusa a Irán y a Hamas de tener una ideología nazi. Dice que están en esta cumbre para llenar a todos los oídos de veneno. Ha llamado al propio ministro de Asuntos Exteriores de Irán le ha tildado de ser un asesino en masa y además dice que es una mancha moral para la ONU y los valores sobre los que se fundó, que esta organización ha demostrado que está tan rota, tan moralmente corrupta, que no tiene esperanzas de que llegue a su 90 aniversario. Siguen los ataques de Israel a la ONU, en este caso amenazas, advertencias a Irán. Hablamos también de su primer ministro, Netanyahu, que está retrasando la iniciativa del ministro de Comunicaciones para cerrar las operaciones de Al Jazeera en Israel. Aún tiene que presentar la medida para su aprobación en el Gabinete de Seguridad, una medida necesaria para promulgar la prohibición. El sitio de noticias sugiere que este retraso está relacionado con el papel actual de Qatar en los esfuerzos diplomáticos para liberar a los rehenes. De hecho, Al Jazeera, que es un medio catarí financiado por el Estado, podría ser uno de los motivos, pero las fuentes dicen que este no es el caso, sino que es un problema legal. Precisamente hablamos de Qatar, con todos los civiles mantenidos como rehenes en Gaza, que según dice Qatar pueden ser liberados en unos días si se produce una pausa en los combates. Las negociaciones, dice Qatar, que son difíciles, pero que están avanzando, que es una negociación muy difícil con la que están lidiando, pero hay que tener en cuenta que hasta ahora solo han sido liberados 4 rehenes. Más de 200 personas de muchos países diferentes siguen cautivas dentro de Gaza, pero Qatar dice que es optimista. De Qatar pasamos a Irán, con el ejército que ha empezado a lanzar ejercicios a gran escala en los que participan más de 150 aviones no tripulados avanzados. El contraalmirante, subcomandante del ejército iraní, ha anunciado que el ejercicio va a comenzar hoy mismo y además el juego de la guerra va a involucrar a tropas de 4 unidades del ejército: la fuerza terrestre, la armada, la fuerza aérea y la fuerza de defensa aérea. En este ejercicio, como les decíamos, van a participar más de 150 drones nuevos y avanzados, ensamblados y producidos por el ejército iraní y el Ministerio de Defensa. Seguimos hablando de Irán. El comandante de la Guardia Revolucionaria iraní ha advertido de las consecuencias para Israel de un ataque terrestre a Gaza. Dice que Israel debe saber que sus continuas masacres van a cambiar las ecuaciones y que se van a quemar en el fuego que ellos mismos han encendido. También el líder supremo iraní, Ali Khamenei, ha dicho que la visita del presidente estadounidense Joe Biden y de otros líderes occidentales indica que temen que Israel se esté desmoronando. También ha dicho que Estados Unidos es el que está gestionando la guerra y ha descrito a Washington como un cómplice definitivo de los criminales. Además, el propio Khamenei ha dicho que las manos de Estados Unidos estaban manchadas con la sangre de los oprimidos, que está de alguna manera dirigiendo el crimen que se está cometiendo en Gaza.
Precisamente hablando de Estados Unidos, un grupo de senadores republicanos ha presentado un proyecto de ley independiente que enviará miles de millones de dólares en ayuda a Israel, pero no a Ucrania, subrayando los desafíos que enfrenta una propuesta mucho mayor de la administración de Biden de 106.000 millones de dólares, que incluye más fondos para qué. La medida muestra tensiones en el Congreso por este paquete de 106.000 millones. El grupo de senadores republicanos sostiene que separar la ayuda a Israel evitaría que la asistencia se estanque en la Cámara, donde el número de republicanos que se oponen a financiar la ayuda está creciendo y ya representa a más de la mitad de la conferencia republicana. También ha habido una reunión de emergencia por parte de los líderes de la Unión Europea. Han pedido el establecimiento de corredores humanitarios y pausas para hacer llegar a Gaza la ayuda que se necesita con urgencia. El Consejo Europeo ha expresado su más profunda preocupación por el deterioro de la situación humanitaria en Gaza y ha pedido que se mantenga un acceso humanitario rápido, seguro y sin obstáculos, y que la ayuda llegue a los necesitados a través de todas las medidas necesarias, incluidos corredores y pausas humanitarias. Pasamos de la Unión Europea a hablar de Palestina. El ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina ha llamado a la ofensiva de Israel en Gaza como una guerra de venganza. Además, ha pedido un alto el fuego en este conflicto. Dice, en este caso, Rajid al-Malaki, que esta vez la guerra que libra Israel es diferente, que esta vez es una guerra de venganza. Primero debemos poner fin a esta agresión unilateral y luego debemos pedir un alto el fuego. De Palestina pasamos a hablar de los BRICS. El presidente ruso Vladimir Putin está avanzando para desarraigar el dominio del dólar estadounidense y de las naciones del G7 en el sistema financiero global. Rusia ha dicho que la alianza se está volviendo cada vez más fuerte y de hecho que empieza a superar al bloque del G7. La relación entre el PIB de los BRICS y el G7 se reduce cada año, lo que empieza a dar ventaja al grupo de los 11 miembros. Los BRICS, que recordar que ya superaron al bloque del G7 en términos del PIB mundial en paridad de poder adquisitivo a principios de este año. Este desarrollo indica que los BRICS no están muy lejos de los países del G7 y que podrían adelantarle en los próximos años. La alianza sigue jugando sus cartas en este momento y encontrando nuevas formas de poner fin a la dependencia del dólar. Seguimos hablando de Rusia, seguimos hablando de que en este caso están proponiendo crear un sistema de pago regional para los países de la OCS. El primer ministro ruso ha propuesto hoy mismo la creación de un sistema de pago regional independiente para los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái. Apunta a que hay que pensar en la creación de un sistema de pago regional independiente, así como garantizar la conversión de nuestras monedas en los mercados nacionales. Además, ha agregado que para fortalecer la cooperación económica, además de crear una infraestructura moderna de pagos, es necesario continuar eliminando las barreras administrativas. Seguimos hablando de Rusia. En este caso, el que ha hablado es el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que ha dicho que estaba orgulloso de mantener conversaciones abiertas con Moscú después de haber enojado a otros líderes de la Unión Europea a reunirse con Vladimir Putin este mes. El propio Orbán ha dicho que mantienen abiertas todas las líneas de comunicación con los rusos, que de lo contrario no habría ninguna posibilidad de paz. Además, ha dicho que es una estrategia y que por eso están muy orgullosos de ella. De Hungría pasamos a Ucrania, que ha suspendido el uso de su nuevo corredor de cereales en el Mar Negro debido a lo que considera una amenaza de los aviones de combate rusos. Quieren informar de una suspensión temporal del tráfico de buques hacia y desde los puertos. La prohibición actual está en vigor desde el 26 de octubre, pero es posible que se amplíe. Hay que recordar que Ucrania lanzó en agosto un corredor humanitario para barcos con destino a los mercados africanos y asiáticos para intentar eludir un bloqueo de facto en el Mar Negro después de que Rusia abandonara un acuerdo que había garantizado las exportaciones marítimas de Kiev durante la guerra. Y de Ucrania pasamos a Armenia, que espera concluir un acuerdo de paz con Azerbaiyán en los próximos meses y establecer relaciones diplomáticas con este país. Esto es lo que ha dicho el primer ministro armenio. Después de décadas de enemistad entre Bakú y Ereván, Azerbaiyán retomó el pasado mes la disputa de la región del Nagorno-Karabaj. Era una ofensiva de relámpago, lo que provocó el éxodo masivo de sus 120.000 armenios étnicos a la vecina Armenia. Desde entonces los dos países han declarado su voluntad de firmar un acuerdo de paz, aunque los avances han sido irregulares y las escaramuzas han continuado. En los próximos meses, dice el primer ministro armenio, esperan firmar con Azerbaiyán un acuerdo de paz y el establecimiento de relaciones diplomáticas. Y terminamos con la decisión del Banco Central Europeo. Era esperado y al final se ha confirmado. Lagarde confirma que se mantienen los tipos después de 10 subidas consecutivas. El Banco Central echa el freno. Escuchamos a Christine Lagarde. Tools that we can use to return inflation to 2% are our interest rates. And this is what we are using, and I just want to mention that the fact that we are holding doesn't mean to say that we will never hike again.
El Banco Central echa el freno, mantiene los tipos en el 4% después de 10 subidas consecutivas. También hemos conocido el dato de PIB de Estados Unidos, ha sorprendido, ha superado las expectativas hasta el 4,9%. Seguimos pendientes de toda la actualidad, de todas las noticias. Quédense porque enseguida ahondamos en la tokenización, enseguida comienza Token City aquí, en Negocios Televisión.